Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de la violencia machista en México. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la experiencia de lucha de las mujeres trans en Pakistán. Y en Cultura con Género le echaremos un vistazo a Sona Jorabet, una artista de la música de Gambia. Mónica Benicio, viuda de la icónica concejala Marielle Franco, asesinada en 2018, consiguió un escaño en la Cámara Municipal de Río de Janeiro durante las elecciones municipales celebradas este domingo en Brasil. Benicio concurrió a los comicios de la mano del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, la misma formación en la que militaba Franco, quien fue acribillada a tiros el pasado 14 de marzo de 2018 junto a su conductor Anderson Gómez, tras participar en un acto de mujeres negras en el centro de Río de Janeiro. Meu nome é Mônica Benício, sou arquiteta urbanista, sapatão, feminista, defensora de direitos humanos, cria da favela da Mané. A gente precisa construir uma cidade inclusiva para todas, todos e todes. As favelas e periferias precisam estar no centro do debate sobre direito à cidade. Favela é cidade. Meu corpo é coletivo e, como ferramenta de transformação política, eu coloco à disposição da luta, junto com tantas companheiras e tantos companheiros, para derrotar o fascismo, o discurso de ódio que exalta o racismo, o machismo e a LGBTI-fobia. Somos uma multidão disposta a construir uma política com afeto. Desde el feminicidio político de su compañera, Benicio ha tomado el legado político de Franco, quien se convirtió en la quinta legisladora municipal más votada en las elecciones de 2016. Nació en 2014 como una escisión del Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y ha ganado terreno en los últimos años. Casi 1000 días después del asesinato de Franco, las investigaciones continúan y todavía quedan abiertos muchos interrogantes sobre el suceso que conmocionó a Brasil. El municipio argentino de Santa Rosa ha implementado una nueva política de reparación que permite a las víctimas de violencia de género ocupar el puesto de trabajo de su agresor. Gracias a esta nueva medida, Valeria Juárez, madre de 3 hijos, se ha convertido en la primera mujer en Argentina que ocupa el cargo de su expareja Héctor Fabián Mendoza, que fue condenado por agredirla y despedido de su cargo en el ayuntamiento. Se trata de una política con perspectiva de reparación con la que una víctima puede acceder a un empleo estable. Estadísticamente, las mujeres y disidencias sexuales son las más perjudicadas en el campo laboral. No acceden de la misma manera que los varones héteros y hay una desigualdad salarial por iguales tareas. En estos casos, la dependencia económica puede ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor, de tal forma que esta nueva medida no solo constituye un hecho histórico, sino que también es un reflejo de la cero tolerancia con la violencia de género. Te propongo ahora ver algunos datos sobre la violencia machista en México. Cifras de violencia machista en México. Según datos de la Guardia Nacional, la búsqueda y consumo de pornografía infantil incrementó en un 73% entre marzo y abril del 2020. Y de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, incrementó en un 117% la actividad de pornografía y prostitución infantil. Hasta la fecha se ha podido contabilizar un promedio de 5.058 víctimas de violación, en promedio 41 de ellas mujeres que fueron violadas a la luz del día. La Red por los Derechos de la Infancia en México reveló en su informe anual que el nivel de impunidad llega hasta el 97%. Por su parte, la Red Nacional de Refugios afirma que de enero a julio de este año fueron asesinadas 2.240 mujeres en el país, cifra que representa un aumento de 3,1% en comparación con el mismo periodo de 2019. Durante el mismo periodo se tienen registrados 123.927 delitos por violencia familiar.
Los feminicidios han aumentado de manera significativa en los últimos años en América Latina. Está relacionado con medidas que toman los gobiernos para incentivar la inversión extranjera. Hoy, en nuestro tema en perspectiva, queremos mostrarte de qué manera impactan estas medidas en la violencia machista en México. El feminicidio es el ciclo final de la violencia continuada de los hombres contra las mujeres. No existe homogeneidad en los derechos, sino una diversidad de condiciones que padecen las mujeres al interior de los sistemas de opresión, de clase social y de origen racial y étnico. Tal condición está interrelacionada con la lógica del colonialismo y del capitalismo, en la cual la funcionalidad de las violencias está definida por el lugar de explotación del cuerpo de las mujeres, de su sexualidad y de su trabajo en tanto mujeres pobres y racializadas. Como estos actos de asesinato no son cuestiones aisladas, sino son cuestiones personales, no son íntimas, sino que obedecen a una estructura de gobierno contra los cuerpos de las mujeres y que tienen en su centro una misoginia institucionalizada también de manera estatal. No es solamente que sean personas atroces cada uno de los individuos asesinos que cometen feminicidios, sino que hay unas causas estructurantes y estructurales que permiten que eso sea posible, porque el lugar de las mujeres en las sociedades occidentalizadas, en este caso nosotros y otros lugares, han gobernado estas a través justo del ejercicio de la violencia. Desde el conocido caso de Ciudad Juárez, los feminicidios de mexicanas y las características particulares en la forma de cometerlos es motivo de estudio en México y en otras partes del mundo por su naturaleza violenta y de odio contra el cuerpo de la mujer. Existen teóricas como Julieta Paredes, por ejemplo, que es una feminista boliviana comunitaria, que dice que en nuestros países que fueron colonizados, que estaban llenos de diferentes personas, con diferentes etnias, con diferentes grupos culturales y étnicos, no existía el patriarcado de alta intensidad como lo conocemos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Decía que había un patriarcado, pero era un patriarcado de baja intensidad, y la diferencia entre alta intensidad y baja intensidad es que ese patriarcado le daba un lugar a las mujeres en donde esas mujeres, no podemos hablar de una idea de igualdad, pero sí de complementariedad, ¿no? Las mujeres hacían un papel en la sociedad y los hombres tenían otro papel, pero era complementario. La diferencia importante entre las comunidades originarias o indígenas y la comunidad que vino a invadir, o las comunidades invasoras coloniales, es que las comunidades originarias no mataban a las mujeres. O sea, la violencia contra las mujeres era, quizás si llegaba a haber, era de baja intensidad. Las mujeres eran como un sujeto social muy preciado y muy importante dentro de estos ecosistemas. La diferencia es la diferencia colonial, donde el patriarcado colonial viene y mata a las mujeres, y donde se apropia también del cuerpo de las personas indígenas, hombres y mujeres, y les entrega a las mujeres como parte, en sustitución a las tierras, les entrega a las mujeres como parte de la propiedad privada de los varones. El modelo colonial impuso a los pueblos originarios la estructura del patriarcado de alta intensidad, donde el cuerpo de las mujeres pasó a sustituir, desde el punto de vista simbólico, a la propiedad sobre la tierra y los recursos. Criminalizar a los individuos no resuelve las causas estructurales del feminicidio, que muchas veces tienen que ver con justamente la misoginia, el machismo celebrado de manera cultural, social y política en el Estado-nación. En este caso en México, la figura del macho mexicano ha sido una figura emblemática para la construcción del Estado y de la nación después de la Revolución. No hay muchísimos estudios donde se habla de cómo se emparenta o cómo se construye una masculinidad guerrera, valiente y nacional en contra de otras masculinidades que digamos que no serían la masculinidad guerrera y hegemónica, digamos, sería la masculinidad de clase media ilustrada, de clase media citadina, ¿no? Como todas estas transversales que van articulando un biotipo, digamos, y se utilizaba ese concepto que es muy peligroso. A mí me parece un concepto peligrosísimo porque habla de una esencialización física de las características de la masculinidad. Existe un trabajo muy importante desde los años 20 hasta los años 60 para construir esta narrativa sobre la masculinidad. Entonces, la masculinidad en México no son solo los cuerpos sexuados que pueden identificarse como masculinidad o los cuerpos que transitan hacia la masculinidad como los cuerpos transmasculinos, sino que es un proyecto de gobierno
para utilizar el poder a favor del proyecto político, utilizando la masculinidad como vehículo. La narcocultura en México produce hombres armados, violentos, y este prototipo y la identidad sexogenérica de poder es la que demanda el narcotráfico, acompañada de la exposición de una hombría que se ve reflejada a través de símbolos de armas, poder económico, placeres y autoridad. La reproducción del modelo hegemónico masculino empoderado, la adquisición de la identidad patriarcal o la distinción que se establece a partir de los capitales que poseen. Porque para que haya un feminicidio, o sea, el feminicidio no surge de la nada, ¿no? Surge de una sociedad violenta, ¿no? Y de una sociedad cuyas relaciones de género son violentas. Y entonces, dentro de ese magma, dentro de esa base violenta, ese hábito violento, ese cotidiano violento de la sociedad, allá en la punta, en el tip of the iceberg, como digo, ¿no? en la punta de esa pirámide aparece el feminicidio. No es un hecho aislado, esa máxima violencia, o sea, las acciones, las agresiones que pueden ser tipificadas como crímenes surgen de innumerables violencias cotidianas que son normales, que son la normalidad y que no podrían jamás ser tipificadas como crímenes y no deberían tampoco. Entonces lo que hay que modificar es esa argamasa de la sociedad. Hay que modificar la sociedad para que allá en la cumbre de esa pirámide no surja el crimen. En México la violencia, asesinatos, desapariciones no son espontáneas. Esta nación ha sido fuertemente golpeada por varios fenómenos. La puesta en marcha de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y el crecimiento de los carteles del narcotráfico ha llevado a una crisis del orden social, la normalización de la violencia de manera general, destacando la violencia hacia las mujeres, que ocupa el primer lugar en feminicidios en América Latina. Tenía miedo de que en ese momento asesinaran a mi papá también. Entonces la única alternativa que tenía era subirme. Cuando yo estuve a punto de hacerlo, la persona que venía con él tiró un balazo dentro de la camioneta. Yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces este tipo le dijo al otro: déjalos, no valen la pena. Esta situación confronta en cada asesinato de mujeres pobres, racializadas y trabajadores con dos realidades: al ejercicio individual de la violencia de un hombre sobre una mujer y la violencia contra una mujer trabajadora, pobre y racializada, que es asesinada en razón de la dinámica de su desvalorización como mano de obra, su vida sexual, familiar y laboral. Dentro de una sociedad que vive una degradación producto de varios factores de orden económico, social y político dentro del Estado y también dentro del poder ilegal que significa para México el crimen organizado, es decir, los carteles del narcotráfico. Me dijo que había más personas adentro, que no sabía si eran mujeres o si eran hombres, pero no se pudo percatar de eso porque estaban encapuchadas y además tenían cadenas en los pies y en las... La sociedad neoliberal niega a las mujeres la dignidad y la humanidad como principio e impulsa un proceso de acumulación de una minoría de ricos contra una mayoría empobrecida, pero la degradación del mismo sistema capitalista se convierte en lo que teóricas califican como necropolítica, un concepto que hace referencia al uso del poder social y político que establece cómo algunas personas pueden vivir y cómo deben morir. Le dije, corre, ¿no? Corre, vamos a correr, y gritando, pues mucha gente se dio cuenta, pero desde ahí entendí que la indiferencia también es un enemigo. Los carteles del narcotráfico han extendido sus actividades ilícitas obteniendo recursos financieros del secuestro, la extorsión a empresarios y pequeños negocios, la trata de blancas, prostitución, lavado de dinero, contrabando y control de redes de comercio informal. Esta violencia generalizada
ocasionada por la incidencia social de estos carteles, pone el cuerpo de las mujeres pobres como los sujetos más vulnerables de este flagelo. El narcotráfico incide de manera significativa en la violencia hacia las mujeres. Es una deuda pendiente de las instituciones internacionales y de los gobiernos latinoamericanos que todavía no se saldan. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad conoceremos cómo las mujeres trans en Pakistán luchan por sus derechos a ser reconocidas. Pakistán es un país conservador donde hasta hace poco hablar de transexualidad o hablar con una persona transexual era parte de un tabú. En los últimos años, la comunidad trans en Pakistán ha dado grandes batallas. Participando como candidatas, han formado parte de los cuerpos de seguridad, han trabajado como modelos y presentadoras de televisión, pero también han sufrido discriminación y violencia. Sin embargo, esto no las ha detenido. गवर्नमेंट हमारा इतना साथ दें क्योंकि एक हम भी इंसान हैं और हमारे अंदर भी दिल है। जो अगर कोई चीज़ कम्युनिटी के लिए होती है तो वहाँ पे कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी को लिया जाए, उनकी राय ली जाए। तो अगर राय लेगी तो हम लोग बताएंगे हमें क्या चाहिए, हमें क्या मसले हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। शकीला बैठी हुई है, चॉकलेट बैठी हुई है, दीदार बैठी हुई है, लवली बैठी हुई है। सब यहाँ पर मुझे ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो कि गुज़िश्ता एक से is giving opportunity to a lot of trans community members who are from different areas, so their challenges, their expectations is almost same, but their dynamics is a little bit different in every area, in every city, in every province. So I think together we will be more focused on our challenges, on the protection of rights, and definitely what is the legislation which is coming for 2030. Hace 3 años se anunció una nueva ley donde los transexuales, hombres y mujeres, serán reconocidos oficialmente como ciudadanos, al igual que los eunucos y los intersexuales. Con esta nueva ley, las personas trans pasaron a ser reconocidas y por primera vez se les garantizan los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos. El primer paso que se llevó a cabo fue el censo, donde se contó a todas las personas transexuales, y desde el año 2011 se reconoce un tercer sexo en los documentos oficiales. Hoy en Cultura con Género conoceremos la historia de Sona Joravet, primera mujer instrumentista de kora en Gambia y pionera que rompió una tradición que solamente se transmitía de padres a hijos varones. Es la primera mujer instrumentista de kora. Ella viene de una prestigiosa familia de griots del este de África. El griot cuenta historias como lo haría un poeta, un cantante de alabanzas o un músico ambulante. Un griot es un depósito de tradición oral. Con su trabajo ella se convierte en pionera al romper con la antigua tradición heredada que solo era transmitido exclusivamente de padre a hijo. And also it's a big duty for me to do it justice in the right way. Majorly it depends on if you're actually born into one of these families. If you're born into a griot family, from the day you're born, you're hearing this music, you're surrounded by it daily. So even if you don't touch the instrument until you're maybe 17, 18, you already know the repertoire. And because it's an oral tradition, nothing is written. You have to memorize the whole repertoire of this instrument. So those years of just hearing the music and being around it is vital in part of the education of actually taking up the instrument. It's otherwise known as a harp because it's very similar to a harp with the nylon strings.
Para apoyar a las mujeres de su comunidad y su país, Sona fundó una academia de música en Gambia, ofreciendo oportunidades de educación a los más jóvenes y fortaleciendo la tradición musical y el rol protagónico de la mujer en ese reto. Todavía es un proyecto con varias fases en construcción y mientras difunde su música, busca apoyo para que otras mujeres como ella puedan formarse y dar a conocer la diversidad y riqueza cultural que tiene Gambia y África. Sona tiene una habilidad natural para mezclar estilos musicales y utiliza su postura innovadora para hablar acerca de los problemas como la identidad cultural, el sexo, el amor y el respeto. Además, mantiene una adhesión y enraizamiento firme con su patrimonio cultural tradicional y representa la tradición de una manera que es fácilmente accesible para sus audiencias de todo el mundo, que son atraídos por su cautivadora voz. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos como siempre con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género.